Muy, pero muy buenos días tengan todos. Feliz lunes, Venezuela. Yo estoy complacida de poderlos acompañar una vez más en vivo y directo desde este espacio, iniciando un año lleno de cambios. Todos lo deben saber. Especialmente, pues tuve un mes de diciembre bastante movido, un mes que estuvo lleno de matrimonios, cosas positivas y de cosas quizás no tan positivas, un poco, digamos, tristes, dolorosas, como por ejemplo lo fue la pérdida de uno de los grandes directores que ha tenido este canal, el señor Angelo Paventi. Fue el primer director que me acogió en este estudio, en este espacio, y se fue, digamos, de este plano terrenal el pasado 28 de diciembre. Yo no podía comenzar este nuevo año lleno de cambios, lleno de nuevas cosas, sin pues darle nuestra palabra de aliento, no solamente a su familia, sino también a todas esas personas, amigos que compartimos con él durante todo este tiempo acá en esta planta televisiva. Lo recordaremos por siempre, sin lugar a dudas. Y también iniciamos este programa que está cargado de cosas nuevas. Tenemos pequeños cambios en nuestra estructura que usted ya va a estar viendo. Y como de cambios se trata, ese justamente es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ha pensado usted qué sería de su vida sin los cambios? La palabra cambios de por sí muchas veces ya llama a la reflexión y muchas veces también esto genera algún tipo de reacción de rechazo, reacción negativa por parte de muchas personas, porque significa, en grandes rasgos, dejar de estar en un estado para estar en otro nuevo, diferente, que quizás demanda cierta dificultad para podernos adaptar. En todo caso, los cambios son un proceso de adaptación que puede transcurrir, digamos, de forma rápida o en otros casos de una forma más lenta, y todo va a depender de la forma como lo percibamos. De todo eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo percibimos estos cambios, estas cosas que modifican las situaciones que repercuten en muchos ámbitos de nuestra vida, no solamente en el plano personal, sino también en el plano profesional, en el plano laboral, académico y también en lo social. ¿Qué causa los cambios? ¿Cómo reacciona cada individuo frente a ellos? ¿De qué va a depender esa reacción? ¿Qué pasa cuando sencillamente no queremos adaptarnos al cambio? ¿La vida continúa? Dicen por allí que si no cambiamos, no crecemos. Hoy vamos a averiguar por qué. Les preguntamos a todos ustedes desde ya para que nos ayuden con sus respuestas a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor forma de superar todos los cambios que nos plantea la vida? ¿Qué es eso que hay que hacer para lograr adaptarnos con rapidez? Nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb está ya abierta y les pedimos que, como siempre, participen utilizando también nuestro hashtag #SolucionesCambios el día de hoy. Al final del programa vamos a leer la mejor respuesta de esa persona que quiera participar con nosotros a través de esta red social. Sin más, los dejo con este pequeño micro introductorio que preparó el equipo de producción y habla un poco más sobre este tema que es sumamente interesante, del que vamos a hablar el día de hoy. Allí lo tienen. Muchas personas dicen que el único cambio que el ser humano disfruta es el de que los seres humanos no somos capaces de anticipar el futuro. Cuando la vida nos plantea un cambio, es muy probable que nuestra primera percepción ante este sea preocupación por la posible pérdida que dicho cambio puede representar, sobre todo si el cambio no ha sido escogido por nosotros. Y es que el cambio nos obliga a dar un paso a ciegas, pero es algo que se da en todo proceso de crecimiento sin poder evitarlo. El cambio es exigente, algo desconocido para quien lo vive y la mayoría de las veces es dificultoso. Pero especialistas aseguran que si no cambiamos, no crecemos. Así que en nuestro programa de hoy le daremos herramientas que nos permitan arrancar el nuevo año aprovechando todos los cambios y transformándolos en oportunidades. ¿Cuántas veces escuchamos frases como, por ejemplo, yo soy así y así he sido siempre y nadie me va a cambiar? ¿Qué repercusión tiene esa conducta, esa actitud en nuestras vidas? De todo eso vamos a hablar hoy. También vamos a tocar el tema del miedo al cambio, que es bastante interesante.
Tuvimos la oportunidad también de salir a la calle y de preguntarle a las personas cuál ha sido el mayor cambio o ese cambio que les ha costado más enfrentar o afrontar en toda su vida. ¿Cuál es el suyo? También háganoslo saber a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb, porque los cambios se presentan en todas las esferas de nuestra vida, como ya lo dijimos. Vamos a ver qué contestó la gente en la calle. Mudarme. La inflación, porque totalmente cambió mi estilo de vida, muchas cosas que antes podía hacer, ahorita no puedo hacer. El divorcio de mis padres. Una vez cuando inicié la universidad me tocó irme a la ciudad como tal y fue un cambio muy drástico porque significó muchos cambios para mí a nivel personal. El divorcio de mis padres, la inflación, que quizás es un cambio que nos afecta a todos, sobre todo en este país en estos momentos, el tema del hecho de mudarse, de cambiar definitivamente de un estilo de vida a otro, sobre todo en el caso de los jóvenes, de los estudiantes a quienes les toca de repente irse a otra ciudad. Les toca desprenderse del seno de la madre, ya no es la madre quien cocina, tienen que ser ellos tienen que comenzar a ver por sí solos. Esos son los cambios que nos afectan todos los días, la pérdida de un ser querido, muchísimas cosas de las que vamos a hablar hoy sin lugar a dudas. Les recordamos, la cuenta en Twitter, @solucionesgb, ya está abierta para recibir sus comentarios, el hashtag o la etiqueta del día de hoy, Soluciones Cambios, y la pregunta es: ¿cuál es la mejor forma de afrontar los cambios que nos plantea la vida? La mejor respuesta la vamos a leer en el último corte de este programa y por supuesto todos los demás comentarios que lleguen también les vamos a dar espacio a lo largo de esta próxima hora. Ya está con nosotros la especialista en esta área que nos está acompañando en la mañana de hoy para conversar respecto a los cambios. ¿Por qué nos afectan tanto? ¿Por qué nos resistimos tantas veces a los cambios? ¿Qué se esconde detrás de eso que tanto escuchamos, que es el miedo al cambio? Le damos la bienvenida entonces a Paola Espinosa. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Además, tiene formación en psicoterapia estratégica y es coach empresarial. Buenos días. Muchas gracias, Natalie, por la invitación. Efectivamente, el cambio considero que nos afecta muchas veces negativamente porque tiende a sacarnos de nuestra zona de confort. Y para toda persona, pues salir de la zona de confort implica incomodidad, implica reacomodo, y esto pues trae una serie de consecuencias a veces. Sin embargo, hay muchas formas positivas de afrontar el cambio que nos permiten obtener mejores resultados de él. Y una de las principales recomendaciones que yo hago frente a escenarios de cambio es asumirlos con optimismo, con receptividad y con preparación. Muchas veces el optimismo y la receptividad pues nos lleva a tener una actitud positiva frente al cambio y es el mejor punto de partida para obtener mejores resultados de él. Ahora, de por sí, Paola, ¿qué significa cambiar? Sí, cambiar es, por un lado, pues salir de la zona de confort, como decía. Por otra parte, generar alteraciones en nuestra rutina, en nuestra operatividad, generar modificaciones en nuestra estructura básica en ocasiones cuando los cambios son más drásticos. Por ello, la preparación frente al cambio, haciendo un análisis de cómo debo actuar frente a esto, qué nuevos pasos debo dar, qué nuevas decisiones debo tomar. En el caso de la inflación, como mencionaba una de las televidentes, bueno, qué tipo de presupuesto debo hoy en día entonces preparar y cómo debo anotar todos mis gastos y cómo debo actuar en consecuencia, por ejemplo. Ahora, todo cambio supone un proceso, es decir, no es algo que se da de un momento a otro. Hay cambios abruptos, hay cambios más paulatinos. Y los cambios paulatinos son los que nos permiten mejor preparación, como quizás el escenario que tenemos para este año, donde se devienen una serie de cambios que ya suponemos, que ya conocemos con antelación. En otros casos, cuando se trata de un cambio abrupto, bueno, son los que más cuesta afrontar. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido bajo una circunstancia inesperada. Eso es un cambio realmente que mueve más el piso de la persona, pero
ahí toca a veces hacerse de otras herramientas externas que te permitan sobrellevar este cambio. En algunos casos, pues el apoyo de un terapeuta, en otros casos, a nivel organizacional, la pérdida de un puesto de trabajo, el apoyo de un coach. En otras ocasiones, pues hacerse de recursos y de conocimientos nuevos para afrontar nuevos roles, por ejemplo. Prepararse no solamente desde el punto de vista de la acción, sino también del conocimiento frente a un nuevo escenario que nos toca vivir. Si te toca mudarte de ciudad, si te toca mudarte de país, estudiar el sitio a donde vas a llegar, la cultura a donde vas a viajar, ya sea temporal o definitivo. La preparación para un cambio siempre disminuye mucho la ansiedad frente a este nuevo escenario. Vamos entendiendo con todo esto que entonces los cambios no es algo que quizás siempre se da sin nuestra anuencia. Hay cambios voluntarios e involuntarios o externos. Sí, efectivamente. Cuando tenemos, vamos a decir, situaciones inesperadas, pues esto constituye en sí un cambio inesperado. Este cambio inesperado es lo que nos lleva a actuar en consecuencia y en algunos casos pues ser reactivos. Claro, pero no hay preparación previa. Pero esta reactividad, si se asume con optimismo, con receptividad, va a generar muchos mejores resultados. La capacidad de adaptación, la disposición a adaptarte, la no resistencia, es el mejor aliado frente a un cambio, ya sea voluntario o involuntario. ¿Por qué solemos tenerle quizás miedo a esa palabra cambio o al cambio en sí? Porque implica novedades, implica diferencias, implica salir de lo que conocemos, a veces afrontar salir cosas de la nuevas, zona de confort. Salir de la zona de confort. Definitivamente eso genera incomodidad. Dependiendo de la resistencia de cada quien, la incomodidad puede ser mayor o menor. Sin embargo, en la medida en que la persona suele ser receptiva a novedades, pues suele tener mejores resultados. La actitud que se asume frente a cambios, frente a novedades, frente a diferencias, es uno de los aspectos clave. ¿Significa en algún punto, Paola, que ese cambio de un estado a otro se traduce en perder algo quizás en el plano físico o en el ámbito quizás moral, emocional? En ocasiones sí. Por ello el reacomodo de esa estructura, ya sea de pensamiento, en lo emocional, en lo práctico, en lo físico, pues nos debe conllevar a reestructurar, a redistribuir y vamos a decir, modificar eso que veníamos acostumbrados a hacer de una manera y siempre el tener que cambiar a una manera diferente o más amplia o pues distinta nos conlleva esa resistencia. El Carrero nos dice, los cambios siempre son retos y hay que asumirlos de manera positiva y con optimismo. Ya ella da su solución, también aporta, los cambios no siempre están adecuados para las personas, sin embargo, hay que tomarlos de manera positiva. Dice también Antonio González, ahora debemos cambiar y decirle a la señora Natalie Vitesnik, sí señor, señora o doña. Qué bien, retornaron a las mañanas. Éxito en esta nueva etapa. Muchísimas gracias. Emiro Castro también nos dice, buenos días, mi cambio fue quedar sin empleo, pero vamos superando esta etapa. Él lo está afrontando con optimismo sin lugar a dudas. Muy bien. Giovanni Pagliarani, disculpen, dice, lo único constante en la vida es el cambio. Debemos acostumbrarnos a él. Me detengo un poco acá porque hay una pregunta que se relaciona con eso. ¿Se concibe la evolución o el crecimiento de una persona sin cambios? Es muy difícil. Yo considero que el cambio siempre va a conllevar aprendizajes y cualquier nueva experiencia, sea positiva o sea negativa, conlleva nuevos aprendizajes, forman parte de nuestro cambio de vida y forman parte o generan evolución, generan crecimiento, ya sea en el plano individual, en el plano laboral, en el plano emocional o familiar o en el plano social. Los cambios siempre van a generar aprendizajes para la sociedad o el individuo. Si estamos en una crisis social, hay cambios y fortalecimientos sociales. Si estamos en una crisis laboral, como el televidente que comentaba que quedó sin empleo,
él probablemente tenga que hacerse de recursos para estudiar, hacer un CV que sea competitivo, valerse de nuevas herramientas y nuevos recursos para exponerse al mercado laboral y buscar activamente entrevistas, postularse activamente a búsquedas de empleo, y eso reactiva muchas veces a la gente, vamos a decir, puede ser un elemento renueva. motivador. Sí. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Sí, se asume positivamente. Por eso la recomendación de la actitud frente al cambio con positivismo, a pesar de que pueda tratarse de un cambio que pareciera negativo, como quedar sin empleo. A él probablemente le va a tocar un nuevo trabajo que represente crecimientos, mejoras económicas o mejoras profesionales. Decíamos anteriormente, Paola, que los cambios también significan entrar a algo desconocido, y entonces Muchas sobreviene veces, sí. lo que es el miedo a equivocarnos, Sí. a decir, bueno, yo cambié de un lugar de este estado a este otro y me equivoqué. Sí. Quizás por eso es que la gente también rechaza en muchas ocasiones el cambio. Muchas veces sí, pero allí es donde las personas debemos hacer conciencia de los recursos de los cuales disponemos. Si se trata de un cambio personal o familiar o emocional, hagamos entonces uso de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestras amistades, para considerar consejos de estas personas. Leamos artículos relacionados con el cambio que yo estoy viviendo, con el cambio que me toca vivir. Si se trata de un cambio organizacional o laboral, pues toca entonces aprender de esta nueva realidad, o formarme, tomar un curso de formación, adiestrarme en algo. ¿Cuáles son las posibles reacciones que puede tener un ser humano frente a un cambio, independientemente de la esfera en la que éste se presente? Sí, muchas veces la reacción lamentablemente es de rechazo por el temor que implica el encontrarse frente a un escenario no conocido, no controlado. Y allí es donde la persona en lugar de emplear o de gastar energía en una actitud de rechazo, de recogida, debe más bien enfrentar, afrontar, haciendo uso de recursos, aprendiendo hacia dónde va, qué es lo nuevo, en qué implica esta novedad, en qué consiste, buscar opiniones, buscar lecturas. Ahora, hay quienes también reaccionan diciendo, ok, sí, yo afronto el cambio, lo acepto, pero comienzan como en una fase o como con una actitud de sabotaje. En ocasiones sí. Sobre todo se ve mucho en las empresas, está bien, bueno, tenemos un jefe nuevo, pero entonces ahora en resistencia o para demostrar mi inconformidad con el cambio, llego tarde al trabajo, no hago todas las tareas que se me asignan, ese tipo de cosas también se ven con frecuencia. Sí, se ven con cierta frecuencia, y allí pues el liderazgo, por ejemplo, de este nuevo jefe, que también está enfrentado a un cambio, porque tiene que supervisar a un nuevo grupo, tiene una nueva empresa o un nuevo rol que asumir, debe invitar a sus colaboradores de forma activa a involucrarse en las decisiones, a participar con él, demostrándoles que él viene a ser equipo, y en esa medida en que él motive y estimule el trabajo en equipo, involucre a las personas, va a obtener con seguridad mejores reacciones, mayor receptividad, y sus colaboradores van a darse cuenta de que él no viene a imponer, de que él no viene a generar cambios abruptos, sino en conjunto y en apoyo con ellos, en participación. La comunicación es vital, entonces. Es clave, clave. En todo proceso de cambio la comunicación es clave. En esa búsqueda de apoyo, en esa búsqueda de información, en reconocer que el cambio pues, puede generarme cierto temor, y en actuar en función. ¿Y qué pasa con las personas que aceptan el cambio, pero desde una perspectiva de victimización? Sí, bueno, cambiamos, no me queda de otra, aquí estamos, vamos a ver ahora qué pasa. A veces esa persona, de una forma un poco más pasiva, va a terminar asumiendo el cambio, y a lo largo va a ver las consecuencias que probablemente son positivas. Allí algunas personas observan el aprendizaje obtenido de todo cambio y otras no lo perciben. Es un tema de percepciones. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que el cambio ha generado un nuevo aprendizaje para mí,
o simplemente yo no lo acepto y no veo sino los aspectos negativos del cambio. Es como la persona que ve el medio vaso de agua vacío o el medio vaso de agua lleno. A nivel de percepción, una actitud optimista siempre te va a permitir ver el medio vaso de agua lleno y el aprendizaje que conlleva un cambio. Eso es algo importantísimo. Sí. Tenemos muchos otros comentarios a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Los voy a leer rápidamente antes de irnos a la pausa. Dice Horacio Buenano, soluciones cambios, buenos días, tener fe que todo es para mejor. Nancy Toledo también nos dice, cambio es crecimiento, es avanzar, si no sería una monotonía, aceptarlo en todo punto de vista y creer en nosotros mismos. Patricia Rojas también dice, pienso que la mejor manera de afrontar los cambios es ver lo positivo y asumir la mejor actitud ante ello. Y cierro con Gerardo Salazar, que nos dice, la mejor manera de enfrentar un cambio es entregar tus problemas a Dios, aceptar el cambio y hacer de él una oportunidad. Dios te bendiga. Paola Espinosa es psicóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, además coach empresarial, y está comentando con nosotros o informándonos, instruyéndonos sobre este tema de los cambios. El cambio se da por etapas, Paola. ¿Cuáles serían? Mira, generalmente si se trata de un cambio inesperado, pues la sorpresa y la resistencia que este cambio inesperado genera te llevan a la necesidad de reflexionar, de pensar, de internalizar, devenido que se estima y se calcula, puede prepararse y en ese caso el cambio puede ser mucho más positivo, mucho más manejable, con consecuencias estimadas para la persona pues que va a asumir este cambio. Un cambio como la pérdida de trabajo que comentaba el televidente antes es un cambio inesperado, pero puede conllevar una preparación para obtener mejoras posteriores, ¿no? Tiene que ver mucho nuestro sistema de creencias, nuestra autoestima, la percepción que tengamos frente a las cosas que suceden en la vida, con esa capacidad que tengamos de afrontar de mejor o peor forma los cambios. Definitivamente. La confianza que se tiene en sí mismo va a ser determinante en asumir con mayor optimismo un cambio que en otras ocasiones o frente a otras actitudes. Pero imagínate tú un mundo sin cambios, una vida sin cambios. Sería lo más aburrido del mundo. Las personas, si aceptamos y muchas personas buscan activamente el cambio en la búsqueda de continuos retos, de continuas mejoras, de continuas mudanzas o de continuas... Hay gente que le gusta mucho vivir en un cambio constante, lo cual podría contraponerse a lo que es una vida más serena o estable. Fíjate que además a través del Twitter muchas personas han hecho mención de la fe, de aferrarse a Dios, de tener fe en él cuando se presenta un cambio. ¿Esa parte espiritual también es importante cultivarla? En todo momento, bajo todos los escenarios, la serenidad y paz espiritual que cualquier persona pueda tener en mayor medida nos va a generar mayor confianza en que las cosas van a salir bien, en que vamos a tener un resultado positivo, y la autoconfianza por un lado y la fe en que las cosas nos van a salir bien por otro son determinantes en asumir el cambio positivamente. Cuando se asumen los cambios de forma positiva, con optimismo, como ya hemos dicho que es, digamos, el escenario ideal frente a cualquier situación que suponga justamente un cambio de estatus, ¿cuáles son las consecuencias? Mira, la consecuencia es conformidad con los resultados, en el buen sentido, búsqueda de mejoras en ese cambio y en ese resultado inicialmente obtenido, búsqueda de perfeccionar aquello que se está logrando a través del cambio. ¿Para qué? Para obtener nuevamente una zona de confort en medio de esa situación de cambio. ¿Y qué pasa en la acera contraria? Cuando nos resistimos al cambio, cuando definitivamente estamos frente a una situación que supone que dejemos nuestra zona de confort y nos adentremos hacia eso desconocido y nos negamos a hacerlo. Tarde o temprano, todo cambio
que no se asuma va a generar consecuencias negativas para la persona que se resiste a ese cambio. Por el hecho de que si se trata de un cambio en equipo, en un contexto organizacional o académico, por ejemplo, la persona termina siendo objeto de rechazo. Una persona que es pesimista, que es resistente, que detiene al resto del equipo frente al logro de un objetivo común, termina siendo rechazado, termina siendo separado del equipo en un contexto familiar que va a generar una actitud como esa, conflictos internos. Y pierdes un sinfín de oportunidades, hasta un ascenso en un trabajo por miedo a no saber si somos capaces o no de asumir esa nueva responsabilidad. Y entonces volvemos nuevamente a lo que tiene que ver con la autoestima, ¿no? La seguridad en sí mismo. ¿Qué ocurre o cuáles son, en términos generales, las principales causas de los cambios? ¿Qué genera un cambio? Los cambios los genera la dinámica diaria social. Nosotros, el ser humano, es un ser inconforme de alguna manera, que siempre está buscando innovar, generar mejoras, generar distintos escenarios. Es decir, que cambiar es de lo más normal en la vida. Es parte de nuestra vida. ¿Y estamos conscientes de ello? No siempre, no siempre. A veces pues nos quedamos de un ladito más arrinconados, más tranquilos cuando somos menos, vamos a decir, tendentes al cambio, pero el cambio, si no lo generamos nosotros, igual se nos presenta en el día a día. Claro. Nuestros hijos crecen, las cosas van cambiando, el trabajo evoluciona, la tecnología se presenta. El cambio forma parte de nuestro día a día y es allí donde nosotros tenemos que aceptar, buscar entender el cambio. Muchas personas mayores se han adaptado, por ejemplo, a las redes sociales y aprenden a manejarlas. Esa gente que entiende el beneficio de la tecnología lo acepta y lo hace parte de su vida, sacando el mejor provecho de esas redes y de esa tecnología. ¿Y cuáles son los cambios? Hay otros que no. ¿Cuáles son los cambios más difíciles de afrontar en el plano personal? En el plano personal, los cambios de rutina muchas veces afectan a unas personas más que a otras. En términos general, pienso que la tecnología es un cambio bien retador para muchas personas porque va a una velocidad que no todos podemos entender o que no toda persona puede estar en la capacidad de entender, así como pues temas de sociales que a veces van también a un ritmo más allá de lo que una persona en su confort personal puede asumir. ¿Y en el plano organizacional o laboral? Sí. ¿Cuáles son esos principales retos? Aquellas organizaciones que tienden a través de su gente a adaptarse mejor a los distintos contextos que van generándose frente a escenarios de cambio, frente a sociedades cambiantes como la nuestra en este momento, son aquellas que obtienen mejores resultados. Invitar a las personas, generar actividades grupales de integración, de motivación, de entendimiento del cambio, viendo cómo este puede a la larga favorecernos, pues son aquellas organizaciones que generando este tipo de iniciativas definitivamente tienen mejores resultados. En aquellos casos puntuales, hacer uso de coach y contar con el apoyo de coach dentro de las organizaciones te permite monitorear el cambio cara a cara con cada uno de los integrantes. Nos vamos a un ámbito un poco más amplio. Sí. En el plano social, ¿cuáles son los principales cambios que suelen generar por lo general mayor resistencia en la población? Mira, los cambios económicos suelen ser pues cambios que cuesta mucho asumir porque implican para el común denominador de la gente hacer uso de herramientas y de recursos que no está acostumbrada a emplear, como una planificación presupuestaria. El venezolano quizás está acostumbrado a improvisar desde el punto de vista presupuestario. Ya lo decían en las encuestas las personas, la inflación. Y hoy en vaya día que es nos difícil, toca planificar. porque es una planificación además diaria. Exactamente. Diaria, mensual, semanal, quincenal, de acuerdo al ingreso que me toca, cuánto puedo gastar, en qué momento puedo acceder a una compra o a otra. Y ese es el aprendizaje que va a generar ese cambio. Es aprender a administrarte. Nunca lo habías hecho.
y es un resultado positivo que deviene de una situación no tan positiva. Tenemos justamente, a propósito de que estamos hablando de cambios sociales, que bastante que nos interesan a los venezolanos, sobre todo por estos días, una intervención de un especialista en procesos de negociación y resolución de conflictos. Él es Igor Cuoto, quien tuvo pues la oportunidad de conversar con nuestro equipo de producción y nos explicó a grosso modo qué es lo que sucede cuando se gestan estos grandes cambios sociales y cuál es la mejor forma de actuar. Vamos a escucharlo y luego entonces volvemos para indagar cuáles son esas mejores herramientas con las que podemos contar para afrontar con la mejor disposición o la mejor actitud de esos cambios que nos plantea la vida. Allí lo tiene. Todos, absolutamente todos los seres vivos, todos los entes sociales están en permanente cambio. Si todos los entes sociales están en permanente cambio, es lógico pensar que es normal que surjan conflictos y diferencias de cómo abordar esos cambios. Es allí entonces cuando tiene que surgir un liderazgo que genere en la sociedad tres cosas muy importantes. La primera, que para bajar esos niveles de estrés y de ansiedad, porque todo cambio genera estrés y ansiedad, tiene que haber un liderazgo que promueva protección, es decir, que la gente se sienta protegida por esos líderes. ¿Para qué? Para que cuando la gente se sienta amenazada no se pueda distraer de los verdaderos objetivos que se están persiguiendo, con los cambios que se están viviendo e incluso con los cambios que los propios líderes están propiciando. En segundo lugar, además de darle y brindarle protección a la sociedad para que pueda ejercer el trabajo de adaptación a esos cambios, es importante darle una dirección clara. ¿Para qué se están generando estos cambios? ¿Por qué se están generando estos cambios? ¿Y qué es lo que se va a ganar? ¿Qué es lo que se va a obtener una vez que se obtengan los cambios que incluso se están promoviendo? Entonces tenemos protección, tenemos dirección y por último orden. Es importantísimo ordenar, que los líderes de la sociedad puedan ordenar los recursos de forma tal que los recursos que tiene la sociedad sirvan para allanar, para trabajar de forma mucho más expedita los cambios que se están generando. La falta de orden va entonces a generar que se pierdan los recursos y el mal uso de los recursos va a terminar generando que los cambios que se están generando y los fines que se están persiguiendo con esos cambios no se puedan conseguir. En Sudáfrica, en la era del apartheid y especialmente cuando llega Nelson Mandela, consiguió una sociedad con inmensos niveles de conflictividad. No solamente de conflictividad, sino que tenían visiones, percepciones de cómo abordar esos problemas de la sociedad de forma total y absolutamente diferente. Nelson Mandela entonces promovió el consenso, promovió el acuerdo, promovió la negociación y debemos recordar entonces lo que fueron las negociaciones de Codesa, que fueron donde los grandes actores políticos de la sociedad sudafricana para la época trataron de generar un acuerdo de la Sudáfrica que se quería e incluso una Sudáfrica que se tenía que preparar para la transición de la eliminación del apartheid y lo más seguro, tal cual como fue, para un gobierno por primera vez que iba a estar en manos de una persona de color, en este caso el señor Nelson Mandela. Interesantísima esta intervención que habla entonces sobre cuáles deberían ser las mejores estrategias a poner en práctica toda vez que se gestan estos grandes cambios sociales que en muchas ocasiones benefician quizás más a un sector de la población que a otros. ¿Cómo se debe actuar para entonces no perder el rumbo y poder llevar ese proceso de cambio de una forma más expedita? Tenemos que hacer la última pausa por el día de hoy, pero la especialista, la psicóloga también, Paula Espinosa, se queda con nosotros para hablar entonces al regreso de esas herramientas importantes a poner en práctica toda vez que se presenta una situación de cambio en nuestra vida. Edielix Rodríguez nos dice: considero que una de las mejores formas es adaptándose y tomar una actitud optimista ante él se refiere al cambio. Mailet Vera también nos dice: la mejor manera de afrontar los cambios es con mucha humildad, sensatez
y madurez para aceptar o buscar una solución. Freddy Parada dice, es la transición que ocurre de un estado a otro, de la materia, sea físico o psicológico, se refiere al concepto de cambio. También María Guitar nos dice, si bien todos tenemos miedo al cambio, porque como seres humanos nuestra naturaleza es sedentaria, un poco la justificación de lo que ocurre. José Francisco León nos dice algo bien gracioso, quizás también por acá. ¿Para qué cambiar si todo está bien? Y esto también me recuerda a una frase que utilizamos al principio del programa. Yo soy así, siempre he sido así, ¿para qué voy a cambiar? ¿Qué se esconde detrás de eso? Una actitud de comodidad y de zona de confort, estar cómodo en esa zona de confort, pero el contexto y el entorno generalmente no nos permite mantenernos en esa zona de confort porque parte de la evolución y de la dinámica diaria del ser humano la da el cambio. Y frente a ello, uno no puede asumir una actitud de resistencia o de ¿para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Para poder adaptarte a las exigencias del entorno, a las exigencias de la evolución de tus seres cercanos, de tu contexto laboral o social. Aunque se esconda una gran actitud optimista, porque están diciendo ¿para qué cambiar si todo está bien? Sí, efectivamente, es un muy buen punto de partida y cuando esta persona no requiere de cambios o de adaptaciones bajo ninguna circunstancia, vas a estar cómoda. La respuesta sería para estar mejor. Para estar mejor, para evolucionar, para desarrollarse. Ahora, ¿cuáles son entonces esas herramientas? Porque el tiempo es corto, aunque tenemos muchísimos otros comentarios. Esas herramientas que hay que asumir, que poner en práctica para afrontar de la mejor forma los cambios. Claro, percibir positivamente cualquier novedad y cambio, asumirlo con optimismo, contar con el apoyo de las personas que tenemos a nuestro alrededor es un gran recurso, prepararnos y estudiar. Conocer de lo que deviene este cambio que se nos presenta es otra herramienta indispensable, prepararnos ya sea a través de otros o a través de lecturas propias y confiar. Si se trata de un líder, generar confianza, generar una comunicación conciliatoria, generar tranquilidad y seguridad en que estos cambios van a ser para mejor. Hoy en día dependemos de nuestros líderes a nivel social en el país y es recomendable contar con una verbalización conciliatoria que nos dé tranquilidad y confianza. A nivel de las organizaciones le toca a los líderes organizacionales y a nivel familiar a los jefes de familia. Así es. Muchísimas gracias a Paola Espinosa, psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, además coach empresarial, tiene formación en psicoterapia estratégica, por habernos acompañado la mañana de hoy para conversar sobre esto de los cambios. Y es que los cambios es algo tan importante que inclusive muchísimos personajes célebres de nuestra historia han escrito sobre ellos. Vamos a ver a través de este material que preparó nuestro equipo de producción esas frases que digamos podemos recordar y que quedaron inmortalizadas para toda en la historia, que hablan justamente sobre los cambios. Allí lo tienen. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Esto lo dijo Charles Darwin, científico británico que revolucionó el mundo con la teoría de la evolución. Aún en la actualidad, los aportes de Darwin siguen generando uno de los debates más intensos entre ciencia y religión, por hacer referencia a la compatibilidad entre la teoría científica de la evolución y la doctrina religiosa de la creación. Otro que se refirió al cambio, pero aquel cambio que se debe producir en nuestro interior, fue Mahatma Gandhi. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Fue lo que dijo a quien recordamos como un gran líder hindú, reconocido por su condición de luchador sin llegar a la violencia. Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían de realizar estos pequeños actos. El autor de esta reflexión es Howard Zinn, un escritor e historiador norteamericano que ha trabajado en la defensa de derechos civiles y el movimiento antibélico en los Estados Unidos.
Sin duda, personajes que como todo ser humano se han enfrentado a cambios e incluso los han generado, porque definitivamente cambiar es lo más constante en nuestra vida. Cambiar es algo normal, es algo de todos los días, es algo que supone retos, pero que también tiene una gran recompensa, que es el crecimiento personal. Si no cambiamos, no crecemos, no evolucionamos, no mejoramos definitivamente. Y a todas esas frases yo le agregaría quizás una última el día de hoy, que es de John Newman. Él fue un cardenal y escritor británico y dice, vivir es cambiar. Y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Tenemos entonces un compendio de todas estas soluciones que presentaron la especialista que nos acompañó el día de hoy, Paola Espinosa, quien por su parte nos dijo que para cambiar o para afrontar de mejor manera los cambios es importantísimo, en principio, asumirlos con optimismo, receptividad y preparación. Luego ella hablaba de prepararse frente al cambio, de identificar qué es lo que se debe hacer, hacia dónde voy y qué actitud debo asumir frente a la vida para poder alcanzar esa meta que nos hemos planteado. Buscar apoyo psicológico en muchas ocasiones es importantísimo para que ese cambio se lleve de la mejor forma posible. También los coaches empresariales pueden ser una gran ayuda si el cambio se da a nivel organizacional. En el plano también laboral o empresarial es importantísimo la motivación para poder hacer que ese proceso de cambio se viva de la forma más armónica posible, y para lograr eso la comunicación es clave, no solamente en el ámbito laboral sino también en el personal. Cultivar la autoestima es algo importantísimo, pues eso es lo que nos va a ayudar a asumir los cambios de una forma positiva, de una forma optimista, que es fundamental. También hay que cultivar, como no, la espiritualidad. Creer en algo superior es una necesidad del ser humano y es lo que muchas veces nos mantiene pues firmes frente a las dificultades o los obstáculos que nos pueda poner la vida. Por su parte, en el plano social recordamos un poco o recogemos un poco de las recomendaciones que nos daba el especialista en procesos de negociación y resolución de conflictos, Igor Cuoto, que decía que para bajar los niveles de estrés y ansiedad que, digamos, se pueden gestar en una sociedad o pueden existir a partir de un gran cambio, es necesario que exista un liderazgo que proteja, que dirija las acciones y las metas, los puntos a los que se quiere llegar, y también que ordene los recursos para hacer del proceso de cambio algo más expedito, algo mucho más rápido, más fácil de llevar. Además, se debe promover en todo momento el consenso y la negociación. Con este pequeño resumen nos vamos despidiendo, no sin antes leerles lo que para el equipo de producción y los especialistas o la especialista que nos acompañó la mañana de hoy pudo haber sido una de las mejores respuestas. Muchísimas buenas, pero quizás una con la que nos quedamos el día de hoy es la de Nancy Toledo, que nos dijo: cambio es crecimiento, es avanzar, si no, sería una monotonía. Aceptarlo en todo punto de vista y creer en nosotros mismos. Con esto, amigos, nos despedimos, recordándoles que el cambio usted lo puede aceptar o lo puede negar, pero no lo puede evitar. Recuerde también, como todos los días, que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Me despido diciéndoles, como siempre, también que este programa y toda la programación de Globovisión pueden verlos una vez más a través de nuestros canales en YouTube y Dailymotion. Hasta mañana.